Damos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Espíritu Santo, queremos que tengas el primer lugar, que seas la persona más importante, no solo desde nuestro sentir en el corazón, sino desde nuestra declaración, desde nuestro hablar, desde nuestro decir. Te reconocemos, Espíritu Santo, y queremos que seas el primero, y que en este lugar, en esta noche, por medio de tu palabra, nos enseñes a conocerte más, nos ayudes a que en nuestro corazón podamos tener lo que tu Espíritu quiere que tengamos, tanto sea desde lo intelectual como lo emocional, que nuestro corazón, Señor, ese corazón que pusiste en nuestras vidas, ese corazón espiritual, sea un corazón que esté centrado en tu presencia, porque necesitamos ser instrumentos de bendición en esta tierra. Úsanos, Dios, en el nombre de Jesús. Y en esta noche, que tu palabra, Señor, nos indique tu voluntad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches. Que el Señor te siga bendiciendo. Y antes de comenzar el mensaje de esta noche, quisiera poder hacer unos anuncios. Este viernes que viene a las 20 horas, vamos a tener un culto especial solo para mujeres. Ningún varón va a poder estar acá presente. 19:30. Bien, 19:30. Y en esta noche quiero decirle a todas las mujeres, feliz día y que Dios las siga bendiciendo mucho. Amén. Como les decía en el culto de hoy a la mañana, me presionaron 2 o 3 hinchas de Boca para exigirme que los felicite, cosa que ellos no hicieron en el último campeonato cuando ganó Racing. No vinieron a felicitarme, así que algunos tal vez están presentes, otros tal vez no, estuvieron en el culto de la mañana, pero bueno, ¿qué va a hacer? Salió campeón Boca anoche. Me decía Ramiro, me paró allá atrás, nunca me habla de las cosas espirituales. Me dice, pastor, ¿te diste cuenta que obró Dios? ¿Cómo que obró Dios? Le digo. Y sí, porque el domingo pasado perdió River, anoche empató, nosotros ganamos. Era imposible que salgamos campeón. Y yo no sabés cómo oré, me dice. Nunca me dijo que oró. Ahora por el fútbol el tipo dice que sí, que le estuvo orando. Segundo anuncio, el 18 de marzo comienza el PRC, que es el programa de reconciliación con uno mismo y con Dios. Anótense con sus líderes de Casa de Bendición, y los que no hicieron el PRC o los que no lo terminaron, aprovechen esta oportunidad que la iglesia les está dando para poder cursarlo. El último anuncio, el lunes 23 de marzo, desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas, vamos a tener un encuentro especial. Es para toda la familia, pueden venir con los niños van a tener su culto allá adelante. No sé cómo vamos a hacer para tenerlo tanta cantidad de horas allá, pero los vamos a tener. Va a ser un día donde vamos a enfocarnos en 3 áreas para capacitar a las familias. El primer área, va a estar con nosotros Roberto Pérez.
Es un hombre que trabaja sobre la restauración familiar, trabaja sobre la relación de esposos, relación de padres con hijos. Es un hombre muy usado por Dios, no solo acá en Argentina, sino también en otros países. Y yo tengo muy buenas experiencias, y muchas personas de acá también tienen muy buenas experiencias, de lo que ese hombre ha ministrado en la iglesia. Es una bendición de Dios terrible. Así que la primera temática va a ser la familia restaurada, la familia sanada, la familia bien relacionada. La segunda temática, vamos a enseñarles a las familias por qué deben tener el pensamiento y la mente abierta sobre lo gubernamental y lo político. Y ahora les voy a explicar un poquito más. Va a estar con nosotros Hugo Moro, que quedó como director nacional de trenes de uno de las partes más grandes de la nación. La verdad que ni sé bien cuál parte es. Va a estar su esposa también con nosotros, que es concejal en la ciudad de Chacabuco. También va a estar con nosotros enseñando esta temática Marcelo Díaz, que es politólogo, que también ahora estaba a punto de entrar en un cargo a nivel nacional. Ellos son evangélicos, Díaz es pastor también, y nos van a enseñar de la importancia que tiene de que la iglesia cristiana se prepare como familia para poder empezar a ingresar con mucho compromiso en los diferentes lugares de gobierno. Ayer me llamó mucho la atención, se compraron 15 millones de pesos de pastillas para el día después del misoprostol, para que las chicas puedan abortar, y el Estado se las va a proporcionar. Yo me puse a sacar la cuenta, yo digo, durante 6 meses, 80.000 pastillas, son 444 abortos por día. Y yo quiero que ustedes sepan algo. Cuando yo hablo estas cosas, yo no hablo ni del Frente de Todos, no hablo de Cambiemos, no hablo de los radicales, no hablo de los peronistas, no hablo de los K, no hablo de MAC, no hablo de nada. Estoy hablando de fuerzas espirituales que vienen por todo. No hablo de personas, no hablo de organizaciones, hablo del mundo espiritual. Fuerzas espirituales que vienen a destruir la nación. Y hay tantas personas que no han entendido de que debemos ser luz en esos lugares, que por eso quiero que vengan a capacitarnos, que vengan a enseñarnos, que vengan a decirnos el por qué. Esta decisión de ayer a mí me llamó mucho la atención. Yo digo, si el aborto no es legal, ¿por qué ya estamos promocionando algo que produce que la persona pueda abortar? Porque hoy es una pastilla que comienza a entregar el Estado, que mañana pueden ser 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 año, mañana va a ser como una vallaspirina. Y vamos a estar matando gente en forma continua. Pero como la iglesia no se involucra porque no es de Dios, la iglesia corre serios riesgos de que el enemigo avance cada vez más. Porque el enemigo va a poner en diferentes lugares gente sin temor de Dios. Quiero mostrarles un video de 1 minuto, nada más de 1 minuto. Si me apagan las luces y ponemos el video, es de hace 7 días atrás. Este es el presidente de Paraguay. Quiero que escuchen lo que dijo. Es evangélico.
Este es el presidente de Paraguay. Y yo no hablo de modelo político, yo hablo de un hombre que teme a Dios, un hombre que pone a Dios en primer lugar. No hablo de su modelo económico para el país, su modelo social para trabajar con el país. No pasa por ahí el asunto. El asunto pasa porque haya hombres y mujeres que tengan la bendición de Dios y que ocupen esos lugares. El presidente de Brasil, Bolsonaro, no te puede gustar o te puede gustar los modelos, las formas en que él se mueve, pero a ese hombre lo veo continuamente arrodillarse delante de la presencia de Dios ante las cámaras, diciendo que él honra a Dios. Ese hombre también es evangélico bautista. Te puede o no gustar el presidente de Guatemala, la forma, el modelo, las decisiones, cómo las toman, pero ese hombre se arrodilla delante de Dios, delante de la gente y dice, primero Dios. Y cuando un presidente dice primero Dios, cuando un gobernador, un intendente, una persona de autoridad dice primero Dios, las cosas comienzan a cambiar. Te puede o no gustar Donald Trump, ese hombre también es evangélico bautista. Te puede o no gustar la forma en que el hombre habla, dice, hace, pero ese hombre honra a Dios. Todos los días en el gabinete de los Estados Unidos se hace un devocional, leyéndose la Biblia y orando, entregando todo ese día en las manos de Dios. Entonces yo quiero que abras tu mente y que veas más allá de la política partidaria y que entiendas de lo que te estoy hablando, de que te estoy hablando de que las personas que tienen un llamado de parte del Señor para estar en esos lugares, no podemos seguir reteniéndolas porque le estamos haciendo mal a nuestro país. Entonces, lo primero, vamos a hablar de restauración de las familias. Segundo, las familias en el gobierno. Tercero, las familias y la empresa. Yo voy a estar hablando sobre administración en las empresas, en los hogares, de cómo iniciar algún emprendimiento. Así que no es solo para la iglesia. Si hay alguien que vos querés que venga, que no viene a la iglesia, tráelo. Y en ese día la presencia del Señor va a bendecir a esa persona. Entonces, lunes 23 a las 9 de la mañana. El costo es 150 pesos, la inversión es 150 pesos. Va a estar Mirta Ledesma, bueno, por algún lado anda Mirta Ledesma, va a estar allá en el fondo, ya está, anotando a las personas que quieran asistir en ese día. Anótense porque tengo la convicción de que va a venir mucha gente, porque sinceramente estas personas que nos visitan son de un calibre muy alto y nos pueden dejar una expansión en la mente, una ruptura de los límites que nos puede hacer muy bien. Vamos al tema de esta noche. Tema del mes, mi compromiso es crecer. El domingo pasado el pastor Diego Amores habló de abrirme al aprendizaje. En esta noche vamos a hablar de crecer en la naturaleza de Dios. Y esa naturaleza es la santidad, la santidad. Crecer en la naturaleza de Dios. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Levíticos 20:26 dice, sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo. Y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Y qué interesante es la forma en que el Señor nos pide a nosotros que vayamos creciendo en el conocimiento de Él y a la misma vez nos está diciendo, yo soy santo, ustedes tienen que también ser santos, porque son una nación distinguida, son míos, son diferentes, son distintos.
sos una nación diferente. Dice la Biblia que nosotros somos embajadores de Dios. Dice que vivimos en esta tierra, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Dios hace una fuerte referencia sobre sus hijos y aclara muy bien de que todos nosotros, siendo real sacerdocio, tenemos una ciudadanía en los cielos. Aunque estamos en la tierra, nuestra ciudadanía es celestial. Vos, yo, tenemos una función que cumplir en esta tierra. Una función o un llamado, o una misión que la haremos con mucho amor y mucha pasión. Que lo vamos a ver como una recomendación, pedido de Dios, mandato de Dios, como lo quieras ver, pero en fin, hay algo que todos nosotros tenemos que hacer en la tierra y lo tenemos que hacer con amor. Y el amor hacia lo que hacemos es una decisión. Pero dentro de ese amor, el Señor quiere una iglesia que manifieste la naturaleza de Él. Y esa naturaleza se manifiesta a través de la santidad. Y necesito seguir reforzando el concepto. No repito por repetir lo que en esta noche quiero volver a decirles. Lo repito porque entiendo que se necesita reforzar hasta que en mi espíritu yo me dé cuenta de que está bien firme el concepto dentro de la iglesia. Nosotros somos un espíritu. Hoy a la mañana, cuando terminó el culto, atendí a una persona nueva que había llegado por primera vez a la iglesia y me dice, me cuesta creer de que nosotros somos un espíritu. Estaba sumergido en la depresión, se acercó a mí llorando y me dice, me cuesta creer que somos un espíritu. Me cuesta entender, hasta que terminó haciendo la oración de fe, sus ojos espirituales fueron abiertos, porque se tiene que abrir los ojos de la revelación para entender que somos un espíritu. Somos un espíritu que tiene un alma, que se emociona. Entonces muchas personas viven de la emoción que el alma les entrega, viven de los disparadores del alma. Somos un espíritu que tiene un alma y que está revestido de un cuerpo. Bien, Génesis 1:26. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza. 2 palabras, imagen y semejanza. La imagen todos nosotros la tenemos. Somos la imagen de Dios, correcto. Estemos alejados, estemos acercados, vengamos a la iglesia, no vengamos, somos a imagen de Dios. Nuestro espíritu está hecho a imagen de Dios. Somos un espíritu hecho a imagen de Dios. Pero la semejanza es nuestra capacidad de andar en santidad, de andar en justicia y de andar en verdad. Cuando somos semejantes a Dios, es porque andamos en justicia, santidad, en verdad. Es ahí donde Dios le dice al hombre, y tendrás autoridad, y tendrás poder sobre, y le empieza a enumerar la autoridad y el poder que Él le entregaba. Pero ¿cuándo se manifiesta la autoridad y el poder en las personas que tienen a Cristo en su corazón? Cuando son imagen, no, porque imagen somos desde el día en que nacimos. Tenemos un espíritu. Cuando nos movemos en la semejanza de Dios, cuando nos movemos en la santidad, cuando nos movemos en justicia y cuando nos movemos en verdad. Cuando esto comienza a ocurrir, esa persona tiene autoridad, porque esa autoridad se refleja en el mundo espiritual primeramente, el mundo invisible, el mundo que nosotros con nuestros ojos naturales no alcanzamos a ver ni a entender. Entonces esa autoridad se empieza a manifestar y Satanás sabe que la persona tiene autoridad. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos, ustedes preocúpense de que su nombre esté escrito en los cielos. No les hablaba solo del libro de la vida eterna, no les hablaba de que el nombre esté escrito para la salvación eterna.
les decía, ocúpense de que sus nombres, Satanás los lea como hombres y mujeres de autoridad, que tienen autoridad porque se manejan en santidad, se manejan en justicia y se manejan en verdad. Entonces Cristo Jesús, volviendo a la capacitación que vamos a tener el día 23, les dijo a sus discípulos, señores, síganme. Así les dijo, síganme. Y yo creo que los discípulos lo miraron y dijeron, bueno, ¿a dónde? Los voy a hacer pescadores de hombres. Síganme porque los quiero hacer pescadores de hombres. Miren a Cristo diciéndole a sus discípulos, me van a seguir por todos los lugares a donde yo ande, por donde yo vaya, y vamos a tener un propósito en esta tierra. Vamos a pescar personas, vamos a salvar a las personas. Cristo, que se movía como judío dentro de las sinagogas, porque cumplía religiosamente todo lo que la ley judía exigía, no se animó, ni se atrevió, ni se le ocurrió quedarse encerrado dentro de las cuatro paredes de una sinagoga. Cuando nosotros vemos de lejos la historia de Cristo, si no alcanzamos a entender la forma en que Cristo se movió en la tierra, nosotros tenemos literalmente un marco religioso dentro de nuestra mente que no nos permite disfrutar a Dios y la forma en que Dios se manifiesta a través de nuestras vidas acá en la tierra. Porque nos convertimos en hombres y en mujeres que observan desde un solo lugar, desde el lugar de la religión, a lo que la obra de Dios debe hacer en la tierra. Entonces Cristo andaba en las sinagogas y mostraba la naturaleza de Dios en las sinagogas. Los fariseos, los saduceos decían, este hombre habla como los que tienen autoridad. Claro, sabían que Cristo tenía autoridad, que no era un don nadie. Tenía la naturaleza de Dios, tenía la semejanza de Dios. No era cualquier persona, se le sujetaban los demonios. Las fuerzas de Satanás no podían avanzar sobre Cristo Jesús. Se movía en las sinagogas con una autoridad terrible, pero le dijo, señores, síganme. Y no los dejó adentro de la sinagoga. Hubiese sido muy egoísta Dios si solamente enviaba a Cristo Jesús a morir a la tierra por los judíos y por los que en ese entonces tenían la bandera de la religiosidad. Hubiese sido demasiado egoísta. Y Dios no es egoísta. Entonces Cristo se empezó a mover en lugares como, por ejemplo, vamos a traducirlo a nuestros días, se movió en la FIP. Se metió dentro de la FIP. ¿Cómo dentro de la FIP? Claro, si Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos. Era el jefe, era el que mandaba todo. Zaqueo era como el jefe de la FIP. Era recontra corrupto. Dijo cuando se convirtió, todo lo que le robé a la gente se lo voy a devolver por 4. Imagínense la plata que había hecho. Y Cristo se metió con él. Y fue, y este hombre se arrepintió de corazón. ¿Por qué? Porque Cristo juntamente con los discípulos estaban caminando por las calles y estaban juntos pescando hombres para el reino de Dios. Salvando a las peores personas de la región, de la ciudad, arrancándolas de una vida incorrecta para llevarlas al camino del reino. Convirtió a otro más que estaba metido en la FIP, a Mateo. Otro más que vino para el Señor. Porque el Señor quería que sus hijos anden por las calles. No quería a sus hijos solo en la sinagoga. No quería a su iglesia encerrada en 4 paredes. Quería a su iglesia en diferentes lugares, pescando
para el reino de Dios. Porque ¿de qué forma la oscuridad se va a ir de un lugar? Prendiendo una luz. ¿Y cómo se prende una luz? Estando ahí, estando en ese lugar. La luz hace desaparecer la tiniebla. Mientras tanto, mientras no hay luz, la oscuridad avanza. Entonces, ¿de qué nos sirve quejarnos, enojarnos, protestar sin ser luz? Y ser luz no es ser luz dentro de la iglesia. Ser luz no es ser luz dentro de la casa. Ser luz es ser luz dentro de los lugares a donde Dios, con amor y alegría, quiere que vayas. Jesús anduvo caminando, se metió con los empresarios, se metió con Pedro. Pedro era un hombre que tenía 4 o 5 barcos. Imagínense un hombre hoy en día con 4 o 5 barcos. Ustedes piensen de esa manera. No miren solo las barcas de ese tiempo, eran barcos de ahora. Y así también con los hermanos Andrés, con Juan. Iba y se metía Jesús con ellos. Entonces Jesús ahora no estaba solo en la FIP. Jesús ahora estaba mostrando la naturaleza divina de Dios con los empresarios. Y lo comenzaron a seguir a Jesús. Jesús estaba con la prostituta. Cuando llegaron los discípulos se atormentaron. ¿Qué hace Jesús con esta? Y después de que Jesús la pescó, esa trajo a todo el pueblo delante de Jesús. Jesús estaba con los endemoniados. ¿Con quién? Con los endemoniados. Se acercó al Gadareno. 6.000 demonios tenía adentro. En la región de Decápolis nadie se animaba a acercarse a ese hombre porque era un hombre endemoniado. Jesús lo pescó. Le mostró la autoridad de la naturaleza divina de Dios. Los demonios le pidieron, por favor, tiranos ahí. Pero no nos encarceles. Tiranos con los chanchos. Y los demonios salieron de esa persona. Y cuando Jesús se fue, volvió a los 10 meses a la región de Decápolis. Toda la región buscaba a Jesús. La región estaba desesperada por Jesús. Jesús mostraba la naturaleza de Dios en todos lados. No se quedaba quieto. Con gobernantes, con el sencillo, con el pobre, con el rico, en todos lados. Jesús no se conformó con quedarse dentro de una sinagoga. Jesús llevó la naturaleza divina de Dios a cada lugar donde Él se movía. Necesitamos crecer en la naturaleza de Dios, pero con un objetivo. El objetivo de ir y predicar el Evangelio a todos los lugares donde vayamos. Cuando me tocó este gran desafío de la política, que a mí me rompió el paradigma, que me costó poder entender y capitalizar la idea de Dios dentro de mi mente, hoy mirando hacia atrás, hago nada más una miradita y me doy cuenta cuántas personas gané para el Señor. Terrible. Mucha gente que se congrega, otros que los estoy discipulando, otros que me quedó una amistad terrible. Nunca me voy a olvidar cuando uno de ellos me dijo, no sé qué me pasa, pero cuando me acerco a vos, se me cambia la cabeza, me decía. Claro, se les cambia la cabeza porque tenemos la naturaleza de Dios y estamos en los lugares a donde Dios nos pide que estemos y esa naturaleza de Dios va bendiciendo a las personas. Tenemos que tener la capacidad de meter el pie
en el chiquero y sacar el pie y que el pie salga limpio. Porque eso es naturaleza y autoridad de Dios. Tenemos que meter el pie donde nadie se anima a meterlo y sacarlo limpio. Porque Dios te quiere llevar a lugares donde jamás nadie con una mente de sinagoga va a ir ahí. Dios te quiere usar, pero los que tienen mente de sinagoga no entran a esos lugares. Necesitas mente de sinagoga, mente de gobierno, mente de empresa, mente de ricos, mente de pobres, mente de enfermos, mente de endemoniados. La mente que abarque a todos. Y estar en todos lados, a donde Dios te envíe. A donde Dios te llame. Pero no es ir a diferentes lugares sin propósito. Él les dijo, señores, síganme. El propósito es, vamos a pescar almas para Dios. La iglesia es una pescadora de almas. La iglesia tiene que arrancar de las manos de Satanás a los que hoy están desesperados. Cristo dijo, yo soy el agua de vida. El que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Hoy las personas están tomando queroseno espiritual, nafta espiritual, gasoil espiritual y no toman agua. ¿Por qué? Porque la iglesia está muy contenta dentro de las cuatro paredes de la sinagoga. Y tenemos miedo de predicarles, de transformar a personas que necesitan de nuestra asistencia. Y eso se tiene que romper. Pero Satanás no me va a dañar. Si tenés la naturaleza de Dios, creces en la santidad de Dios, creces en la semejanza de Dios, va a haber una autoridad sobre tu vida que es sobrenatural, que te va a respaldar en los lugares a donde te muevas. Satanás te conoce. Satanás sabe la autoridad que hay en los hombres y en las mujeres que se manejan en santidad, se manejan en la semejanza de Dios. Hay promesas que Dios nos ha entregado, pero necesitamos crecer en la santidad porque están ligadas a la santidad. Segunda de Corintios 7:1 dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que nos contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Hay promesas que necesitan para acercarse a nosotros, que nosotros nos purifiquemos en el cuerpo y en el espíritu. Y al completar el temor de Dios y santificarnos, esas promesas se van a empezar a cumplir en nuestra vida. Hay personas que se desesperan, que se desesperan pero mal, pensando en qué van a hacer dentro de un año, dentro de 6 meses, dentro de 12 meses, en 3 años, en 4, qué va a pasar de mi vida. Y no entienden que el trabajo que nosotros tenemos es purificarnos de toda contaminación y las promesas comenzarán a venir a nuestras vidas. Se comenzarán a abrir sin que nos demos cuenta diferentes puertas, oportunidades que vendrán de parte de Dios. Yo soy un hombre que tengo una mente muy práctica, que me gusta mucho trabajar con metas. Tengo mi mente programada hacia eso. Entonces yo me tengo que cuidar de mi mente, de que mi mente no se quiera expandir a 4 o 5 años, 3 años, 2 años y poner metas que pueden producir ansiedad en mi vida y pueden sacarme del verdadero propósito. El verdadero propósito es estar purificándome de toda contaminación continuamente. Y las promesas de Dios vendrán sobre mi vida. Y las oportunidades de Dios vendrán sobre mi vida.
El verdadero propósito para tu vida hoy es concentrarte en purificarte, en sacar toda contaminación, todo lo que no te es de bendición. Y Dios te va a ir abriendo una puerta tras otra. Hay promesas que no llegaron a tu vida por causa de la contaminación, pero que se van a manifestar en tu vida en el momento en que decidas limpiar el cuerpo y limpiar el espíritu de toda contaminación que te esté haciendo mal. Dice el Salmo 119, verso 9, ¿cómo podrá el joven, porque en el joven hay un potencial, ¿sí? De ansiedad, de deseo de alcanzar cosas, de desesperación por falta de templanza en el carácter, pero yo le saco la palabra joven. ¿Cómo podrá el ser humano, nosotros, llevar una vida íntegra? Y la respuesta es viviendo conforme a tu palabra. Observen esto. Dios dice que nosotros podemos tener una vida íntegra, una vida de santidad, si tenemos una buena relación con su palabra. Muchas personas pueden dedicar 8 horas a dormir, dedicar 8 horas o más al trabajo, pero cuando llega el momento de dedicar una porción mínima, aunque sea, del día para la palabra de Dios, resulta que se encuentran con que no tienen tiempo. Y yo quisiera que en esta noche podamos solamente reflexionar y analizar profundamente y hacernos esta pregunta: ¿cómo puede ser que no tengo tiempo para la palabra de Dios si la palabra de Dios es lo más importante, según la Biblia, es lo más importante para la vida del ser humano? No tengo tiempo para lo más importante, pero sí tiempo para lo urgente. O sea, lo urgente me contamina, lo urgente me hace sumergirme en caminos que no tengo que estar, pero cuando tengo que pensar en lo importante no tengo tiempo. La palabra de Dios, usa la tecnología, mirá. Ponete en el celular, lo más práctico, todo el mundo tiene un celular. Cada 1 hora y media que el celular te suene como una alarma. No importa que moleste, que pareciera que moleste, pero que cada 1 hora y media te diga leer un versículo de la Biblia. Te estoy hablando de lo más sencillo, de lo más simple usando la tecnología. Y cada 1 hora y media lee un versículo de la palabra de Dios y decirle: Señor, recibo este versículo y te pido que me enseñes sobre esto que acabo de leer. No es muy difícil. ¿No te sale estar 1 hora delante de la presencia de Dios con la Biblia? Bueno, vamos a usar la tecnología. Cada 1 hora y media comenzá a leer. ¿Y sabés lo que te va a ocurrir? Te va a ocurrir que tu espíritu, sin que te des cuenta, va a comenzar a limpiarse y tu conciencia va a cambiar tu moral y vas a empezar a tener actitudes distintas, vas a tomar decisiones distintas y todo eso te va a comenzar a ocurrir por causa de que le diste el lugar que se merece a la palabra de Dios. No hay nada que vaya a cambiar tu vida si no es la palabra. La palabra es la que transforma la vida de los seres humanos. Por eso dice, ¿con qué o de qué forma una persona puede vivir una vida? Sáquenle la palabra integridad, una vida de santidad para crecer en la naturaleza de Dios. Con la palabra. Salir de acá en esta noche diciendo quiero empezar a leer la palabra, no te alcanza. Tenés que salir de acá en esta noche y cuando llegás a tu casa o cuando cruzaste esa puerta, si lo vas a hacer con el celular, agarrar el celular y marcar ya a las horas que querés que te avise para comenzar a leer la Biblia. Salir de acá y decir, bueno, voy a destinar media hora por día para la palabra de Dios y ya agendar una media hora o 1 hora para estar con el Señor. Y de esa forma vas a comenzar a crecer
en la naturaleza divina de Dios. Y sin que te des cuenta, te vas a santificar. Porque muchas veces te preguntás, ¿cómo puedo hacer para dejar este pecado, esta intencionalidad que está en mi corazón? La palabra. No hay otra forma, no hay fórmulas mágicas. Es la palabra. La palabra cambia palabras que están dentro de tu inconsciente. La palabra de Dios es tan poderosa que cambia del inconsciente espiritual las palabras que están mal, que te dirigen hacia una moral incorrecta y te santifica. Por eso quisiera que ahora, yo voy llegando ya al final del mensaje, pero quisiera que ahora vos puedas cerrar tus ojos por un momento y orar a Dios y decirle, Señor, yo quiero tener una vida de santidad. Pedile perdón a Dios porque hoy comenzás de vuelta. Si hubo pecado, si hubo acciones incorrectas, pedile perdón. Decirle, Señor, que la poderosa sangre de Cristo en esta noche me esté limpiando de todo argumento, de toda fuerza de maldad, de todo lo malo. Pedile ayuda al Espíritu Santo en esta noche. Decile que Él te ayude a limpiar el corazón. Tómate un momento para orar delante de Dios. Hace un pacto con el Señor y decirle, Señor, hoy vuelvo a comenzar. No importa cuántas veces hayas caído, dice la Biblia que Dios te volverá a levantar. Pero hay que tomar decisiones correctas. Decisiones que involucren tu vida hacia el camino de la santidad. Llegando al final del mensaje, quiero decirte esto, repetirlo mejor dicho, y es, no te enfoques en las veces que caíste, enfócate en un pacto fuerte con Dios, en un nuevo comienzo con Dios, en una etapa, una temporada para tu vida distinta. Enfócate en lo que Dios quiere hacer con vos. Es tan hermoso cuando uno lee en Jeremías que Dios tiene pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Claro, nuestros pensamientos son chatos, los de Dios son bien elevados. Los caminos de Dios son caminos mejores que los que nosotros tenemos en nuestra mente. Pero ¿por qué no los alcanzamos? Porque no crecemos en la naturaleza de Dios, la santidad. La santidad que dice la Biblia, sin la cual nadie podrá ver la gloria de Dios. Versículo final de esta noche, Romanos 6, 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado, repito, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, consecuencia, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Que conduce a la vida eterna. Quiero hacerte por un momento que te imagines algo que te voy a decir. Quiero que veas la vida eterna. La vida eterna, acá está la línea de la muerte, de ahí hacia allá, la vida eterna, ¿bien? La línea de la muerte. Acá está el camino del pecado. Dice el Señor, cuando te liberás del pecado, te comenzás a conducir por el camino de la santidad que te lleva a esa vida eterna. Hay un camino
por el cual el cristiano, una vez que libera su vida del pecado, hay un camino por el cual debemos transitar, que es el camino de la santidad. Pero ese camino te hace transitar el camino llamado el camino de la vida eterna, la eternidad de Dios manifestada acá en la tierra, el reino de los cielos manifestado en la tierra. No solo es el camino al destino final, que es estar con el Señor en esa vida eterna en la cual todos queremos ir. Es el transitar del camino. Pero cuando la persona se libera del pecado, la determinación automática tiene que ser la santidad. Y se empieza a dar pasos en este camino. No importa lo que tenga que pasar dentro de unos años, no te vuelvas loco, loca por lo que va a pasar dentro de unos años. Concéntrate en el camino de la santidad hoy, en el camino que te hace transitar ese hermoso espacio de la vida eterna. Y Dios te va a ir llenando de bendiciones. Y algo que compartí en estos días. Hay personas que tienen llamado de Dios y que tenían que hacer cosas que el Señor les había pedido que hagan en la tierra. Por lo que fuese, toman la decisión de no serle fieles a Dios. Y entonces la tarea para esa persona queda frenada y estancada y no se lleva a cabo acá en la tierra. El plan de Dios no se va a frenar, ni por más que una persona no quiera. Dios va a usar lo que sea, porque Cristo dijo figurativamente, pero lo dijo: si tengo que usar una roca para que hable, voy a usar una roca. Como diciendo, si vos no lo querés hacer, voy a usar a otro. En este camino de la vida eterna, si te santificás, lo que otros no quisieron hacer, Dios te lo puede llegar a hacer a vos. Por eso no te tenés que preocupar por lo que va a pasar dentro de unos años. Porque cuando otros no son fieles y vos sí sos fiel, Dios te da lo que otros no quisieron hacer. Y de repente te encontrás con un cúmulo de cosas extraordinarias que vos decís, pero y de repente apareció todo esto. No, no fue de repente. Fue que tuviste una vida de santidad, que creciste en la naturaleza de Dios y que el respaldo de Dios está sobre tu vida, que sos una mujer, un hombre bendito. Te invito a transitar el camino de la vida eterna, de la santidad, y te invito a sorprenderte con las cosas que Dios va a hacer con tu vida. Esa es la invitación de crecer en la naturaleza de Dios, crecer en la santidad. Oramos. En esta noche, Señor, nosotros clamamos a tu presencia para que nos ayudes a tener esa vida apasionada por la santidad. Una vida apasionada por una realización continua de pureza, sin contaminación, en el cuerpo y en el espíritu de cada uno de nosotros. Oramos para que se caigan las cadenas del pecado, estallen y exploten, las ataduras se sequen, aún las iniquidades estallen, toda maldición sea quebrantada en el nombre de Jesús y seamos usados por el Espíritu Santo, teniendo una vida de santidad. Señor, aquí estamos, haciendo pacto con tu Espíritu para cuidar nuestra mente,
cuidar nuestro corazón, cuidar nuestras acciones y ser personas que tienen una vida de santidad y que reflejan el reino acá en la tierra. Por un momento, reforzar el pacto con Dios, decirle: Señor, hago pacto de cuidar mi mente, hago pacto de cuidar mi espíritu, hago pacto, Señor, de cuidar mi cuerpo, de cuidar mi corazón y de entregártelo como una ofrenda a ti, Señor.